Bienvenida a la Junta de Dueñas. Este es el espacio donde las mujeres nos sentamos a hablar de negocio y para hoy les traje a Laura. Laura es logópeda y mentora de logópedas y nos va a contar cómo su negocio pasó de generar 18.000 al año a generar 60.000, todos sus miedos y también sus aprendizajes. Gracias, gracias por invitarme. Siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, te voy a contar un poquito. Yo soy Laura, de profesión soy logopeda, especializada en alimentación en el primer año de vida y en el paciente con fisura labiopalatina. Llegar a este grado de formación ha sido como todo un camino de aprendizaje, donde uno de los puntos claves fue cuando yo me convertí en mamá. Yo soy mamá de 3. Entonces, yo con mi primera maternidad me enamoré mucho de lo que es la mujer y el mundo, ¿no? de la maternidad, y entonces decidí especializarme en este campo, porque la logopedia es verdad que engloba diferentes patologías, diferentes momentos de la vida de la persona, y el campo de actuación es muy amplio. Entonces, dentro de la logopedia nos especializamos y en este caso pues yo elegí ese camino. Y este sería un poco lo que yo soy a nivel profesional. Como te decía, a nivel personal tengo muchas inquietudes y entre ellas era enseñarles el mundo a mis hijos y conocerlo yo también. Entonces, actualmente somos una familia nómada. Desde 2022, pues combino todo lo que convierte ser feo, porque aparte de ser logopeda, soy feo de, de mi logopedia, con la vida nómada en familia numerosa, sin mi familia numerosa. Así que estoy aquí para ti, para lo que quieras. Aquí estoy de todo para hablar. Esto, mejor dicho, va a ser un charlón. Bueno, empecemos un poco como por la parte empresarial. Sé que eres CEO, sé que tienes tu negocio, sé que has escrito libros. A ver, Laura, Laura Catalán, logópeda, ¿ella comenzó cuándo? Laura Catalán, logopeda, sale de la universidad y se pone a trabajar en los centros donde puede. La logopedia es muy precaria, no hay puestos públicos o hay muy poquitos, entonces nos dedicamos a lo que es privado. Normalmente lo que mayor sale es en infantil, como te decía, y por tanto las ofertas que encontramos, sobre Muy todo pocas. cuando salimos de la universidad, es en horarios muy reducidos, cuando los niños salen del colegio. Entonces, a lo mejor 2 tardes aquí, 2 tardes allá, y uno va llenando su agenda así. Y ese es el inicio mayoritariamente del logopeda. Y así Ok, empecé yo también. ok. ¿En qué año? Pues eso, te estoy hablando de 2008, 2009. Wow, ok, ok, ok. Sí, aquí uno tiene su edad. Sí. No te la voy a preguntar, no te preocupes. Ya me diste una señal, no mentiras. Ok, sales de 2018 como logópeda. De hecho, eres la única que conozco, para serte honesta. Por eso me causa tanta curiosidad de saber cómo se mueve ese mundo detrás. Eh, ok, sales y te gradúas como esto y empiezas a trabajar tipo así, como aquí un poquito, acá otro, mientras agarras esa experiencia. ¿Cuándo decides convertirte en mentora de logopedas? Recién. Yo, fíjate, en 2013 decido que aquí al final en España esto es lo que hay. Horas, como te decía, horas sueltas en algo que no me motivaba, y yo ya lo dejo todo en 2013 para irme a Perú a un voluntariado en un orfanato con niños sordos, y yo me Ok, paso 6 meses en Perú, pero regreso, y al regresar las condiciones son similares a lo que yo tenía, entonces ahí me hago autónoma. Y ahí empieza mi camino, pero como autoempleada, o sea, ahí ni feo ni nada. O sea, yo me hago autónoma y empiezo con mis casos y hago lo mismo que hacía para otros, pero para mí, como buenamente puedo, y un poco desastre, la verdad. por ahí pasamos todas, no te preocupes. Así que un orgullo esos desastres que te tienen hoy acá. Ok, cuando decides irte a ese voluntariado en Perú, ¿qué cambió en ti que te hizo como decir,
esto lo tengo que modificar porque no me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta la condición como estoy llevando mi trabajo y quiero como esa libertad. Como ¿qué cambió en ti ese retiro? Si te digo la verdad, no, yo era muy joven, todavía era como inconsciente, para mí fue una gran experiencia. Pero yo me hice autónoma también por necesidad, porque no, o sea, ya no había ni opciones a esos trabajos miserables, porque son de condiciones un poco entonces extremistas. Entonces, pero ya no había ni opción a eso. Entonces uno se busca las castañas como puede y yo Ah, me ok. hago autónoma por eso. Pero de ahí yo supongo que el gusanillo de los viajes largos, pues se queda ya en mí. Entonces es algo que a mí me remueve, me remueve, me remueve. Y como tú dices, al final uno está de autoempleado o yo estaba de autoempleada, eh, sacándome las castañas como podía, horarios también, que al final el cliente es el que decide. El cliente decidía mis horarios, el cliente me Wow. regateaba, el cliente, claro, porque tú propones, pero no, al final es uno a uno. Entonces, al final tú Tiene eres la última trabajador. palabra, claro, el cliente tiene la última palabra, no tú. Sí. Yo era como trabajadora de todas mis familias, o sea, cada familia era un jefe en Un sí. jefe, claro, claro, total. Eh, Ok. y, y bueno, viene la pandemia y tal, y al final yo nace mi tercera hija en diciembre y yo en enero compro billetes para decir me voy. Entonces yo compro billetes, sí que es verdad que los compro para el septiembre de ese año y yo durante esos 9 meses, pues lo que hago es ir cerrando todo lo presencial para irme libre. Y ahí es cuando acaba mi temporada pues de autoempleada, para Claro. decirlo así. Ok, ok. Cuando estabas trabajando con esos clientes que tenías 10 jefes al tiempo, ¿qué era lo que hacías exactamente? Porque me dice que trabajabas con niños, con bebés en edad temprana, el primer año. ¿Qué hacías más o menos? Yo me especializo en lactancia, pero Ah, yo ok. antes de llegar a la lactancia trabajo todo lo que habla, lenguaje, ¿no? Pues todas esas R's que no acaban de salir, o niños que empiezan a hablar más tarde, o problemas en la lectoescritura, ¿no? Todo lo que es comunicación Ok. es trabajo del logopeda. Pero también lo es a nivel de las funciones orofaciales que no son, que implican en la succión, la respiración, la deglución, ¿no? Todo lo que es esa parte, también un poco más desconocida socialmente, también nos pertoca. Entonces, dentro de esa parte, yo me especializo en bebés. Y entonces Ah, yo trabajo mucho en lo que es la función de la succión en bebés, lo que es alimentación en bebés. wow. Hasta ahora nos conocemos hace como un año y hasta ahora me entero a profundidad qué es lo que hace. Ok, ok, súper. Entonces, claro, tenías, y además que yo creo que, bueno, no sé, yo no tengo eso, pero me imagino que el primer año es complejo de manejar. Ahora imagínate tener 10 papás encima que son tus jefes. ¿Cómo Sí. sobreviviste? Pues al final los logopedas somos, y hablo en general porque creo que todos trabajamos mucho por amor y por vocación. O sea, Es verdad. ¿no? Y creo que otros profesionales sanitarios también. Entonces, el síndrome del Salvador muchas veces, ¿no? Ese afán de ayudar, que vaya bien, que las mamás puedan disfrutar de esas lactancias, puedan disfrutar de su maternidad. Eso también te hace aceptar muchas cosas que uno no debería, porque al final el problema es que no te pones límites contigo Claro. misma, ¿no? O sea, por el amor que sientes a la profesión y por el amor que sientes hacia tus pacientes, clientes, ¿no? Los ves más como pacientes que como clientes. Llega un momento que no tienes límites hacia ti misma y tiras, tiras, tiras y es insostenible en el tiempo. O sea, al final, pero nadie nos enseña otra manera de trabajar, nadie nos Hacerlo. enseña otro modelo de negocio. Lo único que sabemos es la parte clínica,
Cuando tú sales de la universidad o en las prácticas es la parte clínica, entonces tú sabes cómo recibir a ese paciente, cómo hacerle la anamnesis, cómo hacerle la exploración, cómo hacer la intervención, el tratamiento, pero no sabes, no tienes la visión de negocio y de lo que hay que hacer para que te salgan los números, para ponerte límites a ti misma, porque al final el negocio es una parte de tu vida, pero no puede ser tu vida. Yes, estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, me parece súper interesante porque desde la parte, me imagino, de terapeuta y toda la parte de la medicina y los cuidados, me imagino que la vocación es muy grande. Yo no nací para hacer eso, o sea, no sé si soy honesta. Yo sabía desde un principio que a mí eso no era lo mío. Pero admiro mucho las personas que tienen esa vocación y ese tacto con las personas y sobre todo con bebés, que tu cliente al final no es el bebé, o sea, tú haces el trabajo en el bebé, pero tu cliente es la mamá o el papá y eso obviamente ya son personas que te van a intentar romper los límites, que no lo hacen de mala forma, porque lo hacen porque tú también lo estás permitiendo y es verdad que cuando nadie nos enseña a tener un negocio propio y a liderarlo, mucho menos. Y creo que la forma en la que rompiste, porque para mí, yo veo a Laura como la persona que rompió un nicho de mercado y dijo, puta, lo voy a hacer de una forma diferente porque esto no me gusta, aquí te pueden decir groserías, y voy a inspirar a otros a que también lo hagan porque no es justo ni con la profesión ni con las personas y siento que eso es muy valiente. Y me quito el sombrero porque es de verdad, wow, impresionante. Además que me hiciste conocer un nicho de mercado que yo ni siquiera sabía que existía y de una profesión tan, tan bonita. Así que primero te felicito. Y segundo, la siguiente pregunta que te quiero hacer pues, con base como con lo que me estás contando es que decidiste empezar como mentora de logópedas en el 2013. Me imagino que después de tener muchísima experiencia trabajando con pacientes, con clientes y con todo. ¿Qué se siente estar al otro lado al otro lado de la rueda, al otro lado del mundo? Sí, no, yo de mentora empecé más tarde, empecé hace Ok. poquito, hace poquito. Yo de mentora empiezo cuando lo dejo todo y me voy a viajar. Ok, ok. Después de levantar un negocio de cero viajando, es cuando yo me animo a decir, oye, si llevo toda esta trayectoria, si he roto ya como 2 veces con el negocio, si las 2 veces me he levantado y también con mucha formación en marketing, o sea, aparte de lo que es trayectoria personal, también mucha formación, digo, si yo he podido, yo no soy excepcional. Yo agradezco, ¿no? Cuando tú me dices, eres valiente, al final soy una mujer como tú, que ha ido por sus sueños. Y si yo puedo ir a por mis sueños, tú puedes ir a por los tuyos. A mí me Total. costó la vida porque tardé mucho en pedir ayuda. Pero si en cuanto tú quieras pedir ayuda, yo puedo ayudarte. Porque también sé que cuando uno pide ayuda, el camino se libera, ¿no? Se hace, De bueno, pues todo, se hace más liviano, más ligero, se sí, libera, se hace más divertido. No sé si más corto, ¿no? Porque eso depende mucho de la persona y del proceso, pero yo sí también apuesto todo a tener un camino que sea mucho más liviano y es verdad que cuando puedes liderar un negocio con una persona, con una mentora, con un coach, con lo que sea que estés contratando en ese momento, sí se vuelve más liviano porque tienes a alguien que no te deja bajar los brazos y si bajan los brazos, te acompaña a bajar los brazos. Entonces, se vuelve más divertido. La pasada estaba hablando con una cliente que me dijo, estoy a punto de buscarme alguien que me mantenga y alguien que sea millonario porque estoy cansada de mi negocio. Y yo, no importa, yo te puedo también ayudar a conseguir a alguien, pero primero averigüemos por qué te está pasando esto. Pero esto, el tener a alguien con el cual te puedas descargar, siento que una de las cosas más lindas que uno puede disfrutar en el negocio. Así que ahora, bueno, sí, cuéntame qué se siente estar al otro lado de la historia. pues es muy bonito y me conecta mucho con mi amada profesión, porque siento que ayudándolas a ellas, ayudo a la logopedia y ayudo a muchas más familias, ¿no? Entonces, esa vocación que yo te decía como profesional sanitaria se ha cuantificado. O sea, es una expansión. Es un efecto dominó impresionante. Sí, es muy, muy bonito. Ahora, hubo mucho síndrome del impostor.
como con el libro, ¿no? Y yo que me creo ahora mentorizando a mis compañeras o que me creo yo ahora de escritora cuando yo soy sanitaria, soy muy científica, ¿no? Entonces sale mucho de la impostora. Normalmente en sanidad ya tenemos mucha impostora. Las personas que estamos en sanidad, el síndrome de impostor es muy grande. Pues a mí, claro, porque al final tú tienes la vida de las personas en tus manos. True. Nunca lo había visto así. ¿Verdad? ¿Sabes? Claro, a mí me vienen las mamás con los bebés con fisura. El que no conoce la fisura son bebés que tienen labio abierto, que tienen paladar abierto. Entonces, lo que es alimentarse, lo que es tragar leche, es muy comprometido. Pueden haber muchos atragantes, ¿no? Entonces, claro, tú estás... es importante lo que haces. Tú lo quieres Claro, como hacer bien. sí, no solamente importante, es trascendental. Y yo creo Ese, que o eso le sea, suma mucha presión a tu trabajo. Es verdad. claro, tú estás lidiando con la seguridad de ese bebé. Y ese bebé tiene que ganar peso porque tiene que ir a operación. O sea, el nivel de exigencia hacia las mamás, hacia ti, también es muy potente. Entonces tú decías, ¿no? Claro, y es muy difícil separarse y poner esos límites porque son mamás en un periodo muy vulnerable. Y Sí, cuando van a ti, no van a ti con una exigencia como en otros mercados de tienes que ayudarme. No, van a ti por desesperación, porque ven en ti la única salida, la única manera, el único apoyo. Entonces, es difícil. es Es difícil, vulnerable, claro, es muy difícil vulnerable. encontrar como, ¿no? como una estructura o un servicio que, que les pueda ayudar, que esté esto bien, porque como yo lo quiero ofrecer, porque yo no quería visitas de 40 minutos, 30 minutos y ya me olvido de ti, si te he visto no me acuerdo y si quieres vuelves otra vez, porque eso no es mi estilo. Claro, claro, Entonces, claro. cuando tú quieres acompañar a la familia 24/7, al final te olvidas de ti. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que trabajar ahí. Y uno debe aprender que al final tampoco es responsable, que al final la que está en su casa es la mamá con ese bebé y que tú lo has puesto todo. Y eso también me lo lleva a las mentorías. Uno A ver. no es responsable de los resultados del lanzamiento de su mentorizada. O sea, tú ya lo has puesto todo ahí, le has ayudado con las landing, bueno, no sé. Pero luego al final, ¿no? Y lo que tú dices, no te puedes responsabilizar de los resultados. ¿De qué te responsabilizas? De cuando se le va la cabeza de mierda, 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 este Quiero error, conseguirme un sugar. estar ahí sosteniéndolo, claro, ¿no? De eso sí te puedes responsabilizar. De analizar, pues yo qué sé, si la landing A funciona mejor que la landing B. Puedes mirar los gaps que tiene la estructura de puedes hacer muchas cosas, pero no te puedes responsabilizar de las ventas, por ejemplo. Porque igual que no te puedes responsabilizar, o sea, igual que no sabes las tuyas, mucho menos vas a saber las de tus clientes. Entonces, en Total. esos estados. Ok. O sea, es muy gratificante. Para mí es muy divertido, es muy emocionante y me siento como muy expansiva porque estoy, pues eso, ¿no? Amando mi profesión gracias a ellas, ¿no? Y expandiéndola y llevándola a más lugares gracias a las personas que confían en mí para venir a mis mentorías. Así que estoy muy feliz y espero que esta línea de negocio que recién empieza dure muchos años más. Me encanta, me encanta. O sea que ahora en tu negocio sigues trabajando con mamás o ahorita solo tienes ay, logopeda. Yo formo a logopedas en alimentación y fisuras y acompaño a mamás y Ok, hago las mentorizaciones de negocio. Tengo esas dos líneas de negocio. ok. Una intervención directa y formación a logopedas en mi especialidad y otra
de formación a logopedas en cuanto a estructura. En cuanto a negocio, ok, Sí. ok, buenísimo. Ahora, ¿cómo es que Laura llega a escribir 2 libros? Háblame un poco de esto, porque ¿cómo comienza esto? A mí me gustaría, me muero algún día poder escribir un libro. Y me genera mucha curiosidad porque ella no, o sea, Laura no lo hizo de algo súper amarillista, Laura lo hizo de su profesión, o sea, de lo que ella hace, de lo que ella ama, y es, wow, ¿cómo comienzas con todo esto? ¿Cómo surge la idea? ¿Y cómo la materializas? Porque es que no solamente Ya. surgió la idea, ya la hiciste en realidad 2 veces. Sí, la primera vez surge un poco, pues eso, yo compro los billetes en enero y sé que en septiembre me tengo que ir. Yo sé que lo único que sé es que no sé cómo voy a ser en movimiento como familia y no sé cuándo voy a poder trabajar, cómo voy a poder trabajar. Entonces yo digo, ¿cómo puedo ayudar a las mamás sin yo estar presente? Y, y surgió el hacer el libro. Y fíjate que a mí alucino, no sé, es que no sé decir la palabra, porque a mí me salen muchos reels de crea tu ebook en Canva con una plantilla en Claro, media sí, sí. hora, lo vendes a 45 euros y te llevas no sé cuánto al mes. Y yo digo, perdona, y he tardado un año en hacer el primer libro y un año y medio en hacer el segundo. También por muchas historias mías. Pero yo el primero estuve un año, un poco por lo que tú dices, o sea, tú te sale la idea, pero luego tienes mucha lucha interna de quién eres tú escribiendo un libro, Total. ¿no? Entonces, como, Es ¿quién otra eres vez, tú? para mí, perdón que te interrumpa, para mí es otra versión de ti que tiene que nacer y pues parirla es incómodo y duele Sí. no, sí, para mí es así y yo lo veo así desde mi negocio porque por lo menos lo mismo me pasó en el podcast, o sea, yo ahorita hablo, pero si me preguntas, el primer podcast que hice la noche anterior no dormí para nada porque yo sentía que estaba pariendo, no sé cómo es parir porque no tengo hijos, pero yo lo veo así de mi negocio porque es que literal es otra parte de ti que están haciendo, o sea, para mí las mujeres no tienen no nacen para ser mamás, por ejemplo, para mí nacen para ser una bomba explosiva de muchas cosas y obviamente esas cosas hay que conocerlas, hay que parirlas, hay que criarlas, hay que levantarlas, hay que madurarlas y en ese proceso pues obviamente te encuentras un montón de fantasmas y un montón de miedos. Sí. Y entonces el primer libro habla de mi historia, de mi experiencia en alimentación con mis hijos y doy como muchas pautas profesionales, pero el primer libro es sobre alimentación en el niño sano, en el niño sin condiciones especiales y el segundo libro son yo hablo con mamás con las que trabajo y les digo que si quieren contar su historia a través de un libro. Me muero. Qué bello. Entonces, sí, es muy bonito, está teniendo muy buena acogida, muy buenas críticas, pero claro, es otra versión dentro del escritor. Y yo vuelvo a decir que soy sanitaria, entonces yo soy muy de ciencias. ¿Quién soy yo para contar la vida de nadie en un libro? Porque bueno, yo puedo contar la mía, ¿no? Yo ya he superado la zona de confort de contar la mía y dejarlo ahí plasmado, pero ¿quién me creo yo para contar la vida de nadie? Claro. Entonces ahí, si el mío me costó un año, el de ellas un año y medio, y yo siempre les decía, perdón, porque yo sentía que no avanzaba y que ellas no, pues que tenían, yo cuando les decía, vale, ahora vamos ahora ya estoy escribiendo, porque el libro está dividido como en partes de lo que es la historia, entonces empezamos por ejemplo, empezamos embarazo y cuando a ellas les dan el diagnóstico, porque son todas de fisura, entonces cuando les dan el diagnóstico, cómo viven el diagnóstico, ¿no? Cómo lo trasladan a sus familiares, qué significa, ¿no? Pues eso, recibir un diagnóstico en el embarazo. Luego ya nos metemos en el segundo capítulo, es de lactancia, y ya nos metemos también pues, más en lo que es mi profesión clínica. Pero, ¿no? Entonces, ellos me contaban. Entonces, hasta que yo les volvía a decir, venga, contarme ahora este trozo de vuestra historia. Quizá pasaba mucho tiempo, pero porque era tiempo que yo necesitaba para ir asimilando
pues este nuevo rol en mí. Porque yo Wow. creía en el proyecto, creía en ellas, pero me faltaba creer en mí Claro, que es la cereza del pastel. Ok. en ese rol. Y eso, y ahora, fíjate, me he ido de gira y todo, estoy en plena gira del libro, recorriendo ciudades por España y muy contenta. Muy contenta. Que uno no lo hace luego o yo no lo hago. Si uno quiere escribir un libro porque se piensa que va a ser la gallina de los huevos de oro, yo le diría que se olvide. O sea, un libro no te da, te da mucha autoridad, te da... Reconocimiento. Sí, pero a nivel económico, pues... Sí. Pues, que vamos nadie, ahí. Claro, y sí, claro, no es el fuerte. y son muchas horas que uno se quita Me imagino. de lo que se tenga que quitar para invertir en este proyecto que no sabe cómo va a ir. Es una moneda al aire. Entonces, uno lo escribe también por pasión, por vocación, porque quiere contarlo al mundo y lo quiere hacer en ese formato. Pero si alguien, eso, y si alguien se cree los reels de que en Canva 45 Y te haces plantillas, millonario. que se olvide, que se olvide. Porque luego tampoco es Ok. fácil vender los libros. O sea, yo estoy haciendo autopublicación, pero aunque hagas publicación con alguna editorial, luego todo el tema de publicidad te lo tienes que hacer tú misma. Entonces, que no es tan fácil y que no es solo, vale, ya he escrito el libro y ya, luego ese libro lo tienes que dar a conocer al mundo. Claro. Entonces, eso tampoco te lo enseña nadie. Uno se piensa que escribe el libro y el libro puede ser maravilloso, pero si el Se vende libro... solo. No, claro. O sea, todo el trabajo nuevamente de Claro. marketing que hay detrás, nadie te lo cuenta. Entonces, eso. Buenísimo. Dime que, porque me estabas hablando de que obviamente también tenías los miedos de las mamás y además tus miedos y tus cosas por superar. ¿Cuáles fueron esos dos miedos que te paralizaron por rato y cómo tienes, porque ella ni siquiera me ha dicho los nombres, pero yo sé que el primer libro se llama Cómo. Sí, no, Y el segundo se llama Mamá de 700. sí. ¿Viste? Yo ya te investigué. ¿Cómo, ¿Cómo puedes romper esos miedos y decir hasta el día que lo publicas y lo sacas en redes sociales? Al final, siempre tienes que ir como al miedo más profundo. Y el miedo más profundo que tenemos todas es el del rechazo y el de visibilidad. Entonces, al final, uno tiene que tratarse sus Heridas. miedos y sus heridas de infancia, porque al final tienes que ir a la base. Y la base siempre es esa. Porque tú puedes escribir un libro, claro que sí, pero ¿qué te frena? Te frena que, claro, ¿no? ¿Qué van a decir del libro? Todo eso no es consciente. O sea, tú solo sabes o yo solo sabía que me ponía esta semana y como ya te digo, como no son horas que ahora mismo tú te factures, son horas que tú te quitas de otras muchas cosas. Pues a lo mejor nunca encontraba el rato de ponerme hasta, no sé, podían pasar hasta 3 semanas o Sí, un mes y medio, ¿sabes? Porque era un proyecto que como tampoco yo no me había definido fechas, era un claro. proyecto como... Iba fluyendo. Sí, claro, yo a las madres les decía, no tengáis prisa, o sea, cuando vosotras encontréis el tiempo para, ¿no? Yo les hacía las preguntas, cuando vosotras encontréis el tiempo, claro, ¿no? Entonces al final luego ellas me enviaban porque además ellas me enviaban audios y yo de los audios los transcribía y luego de transcribirlos les daba la forma literaria, o sea, un currazo. Claro. Un currazo. Sé de otras escritoras que no lo hacen así, que piden directamente el escrito a las mamás. Pero yo sé que cuando uno escribe también lo analiza mucho más. Entonces yo lo quería como muy fresco. Entonces yo les decía, a enviarme los audios cuando a vosotras os vaya bien. Entonces, entre que yo recibía los audios, me ponía a escucharlos, los transcribía. O sea, ¿sabes? Iba como pasando el tiempo
y también me tenía que, o sea, estaba en movimiento, yo en esas no sabía dónde iba a dormir esa noche, llegaba a las 7 de la tarde, ¿dónde dormimos hoy? Claro, esa era mi vida, era como, ¿sabes? Entonces, claro, tú tampoco, yo no tenía una estructura, un horario muy definido al vivir en movimiento. Claro, Y hoy a lo mejor tenemos 12 horas de autobús y ahora no sé dónde voy a dormir. Entonces, también cuesta encontrar, cuando tú tienes un rato, a lo mejor te lo quieres dedicar a algo que sabes que te va a dar entrada económica en ese momento. Entonces, también total, dedicarlo a algo que no sabes. Entonces yo cuesta. ahí lo iba demorando, pero luego uno analiza. ¿Por qué lo vas demorando? Porque es está muy lejos de tu zona de confort y es exponerte a algo que no te has expuesto nunca y es que te vean con ojos con los que nunca te han visto. Entonces ahí hay como no, lo que decíamos, tienes que ir siempre a las raíz. heridas primarias, sí. Y normalmente son esas, las de rechazo, las de visibilidad, las de... Claro. y Ok. eso. ¿Y tú cómo las superas? Pues se superan yendo a terapia. Es verdad, pero hay heridas primarias que, por más de que vaya, o sea, que las aprendes a reconocer, que es eso que estás haciendo tú, que decir como, bueno, ¿por qué me estoy demorando tanto en publicar el libro? Ya va hace un mes y medio y no lo toco. Es una señal fuerte, una red flag. Pero yo siento que hace poco estaba hablando también con mi psicóloga y me dijo, la única forma en que tu impostora y que los miedos te suelten es cuando accionas. Claro, Cuando pero empiezas a accionar, ya poco a poco se van acomodando todos, pero porque a veces también los abrazamos y los hacemos un espacio tan lindo a los miedos que obviamente que nos van a soltar, pero a mí me pasa mucho eso, que tengo también procrastino proyectos que tenía hace un montón y te di cuenta, pero cuando me doy cuenta y digo, es el momento y soy consciente de que lo atraso por miedos, ahí digo, pongo fecha. A mí las fechas me aterrizan. claro, y yo tenía un compromiso con estas mamás. Al final yo digo, llevo 1 año y medio trabajando con ellas, o sea, hay ¡Ya que es hora! parar. Claro. Y como dices, al final es como, bueno, ya. Y que sea lo que tenga que pasar. Y normalmente es más positivo, o sea, normalmente nos ponemos en unas imágenes mentales muy desastrosas y nunca llegan, Total, y nunca total. Eso es lo llegan. catastrófico de mi mejor amigo. O sea, sí, O sea, sí. sí, recibimos siempre mucho mejor de nuestras proyecciones y nuestras películas mentales. Entonces, al final, como dices, cuando es un libro, pues es eso, es decir, publicarlo y ya. Pero no, a las logopedas que mentorizo a veces es publicar su primer reel o no, Claro. o hacer el primer directo. Entonces, como, bueno, ¿qué puedes sostener? Puedes empezar sosteniendo, apareciendo en imagen, aunque sea estática por historias, pues aparece, ¿sabes? Ir como dando pasos de acciones muy concretas que tú ves, vale, pues y con la acción te vas superando, ¿no? Entonces, vale, pasas de lo estático, vale, pues ahora vamos a lo dinámico. Puedes sostener hablar en stories, que eso sabes que en 24 horas se va, y así, por ejemplo, superan el miedo de aparecer en Reels por primera vez. Ok, Entonces, como tú dices, es accionar, accionar, accionar. ¿Qué puedes sostener? O sea, ¿qué pasito pequeño te va a llegar al más grande? Ir haciendo esos pasitos pequeños. Y como decíamos al principio, si tienes a alguien que está a tu lado y te acompaña en ese pasito, claro, yo al final del libro las tenía a ellas, que tampoco tenía a nadie, entonces todo era mío. Cuando tú tienes una editorial que te aprieta, tú sabes claro, que tienes unas fechas de entrega, claro, pero yo no tenía nadie, era un proyecto totalmente mío. eh, claro, y eso. claro. Pues te felicito porque lo lograste a pesar del año y medio. Acá estás contándome mamá de 700 y eso me parece un lograzo enorme. Ahora, volviendo a tu negocio, antes de meternos a la parte personal, porque esta mujer tiene un estilo de vida que ni les cuento. A ver, ¿cuánto empezaste cobrando cuando saliste de la universidad? Pues fíjate, las sesiones esas sueltas que nos Sí, pagaban podían estar a 20 euros y las madres nos las regateaban 45 minutos.
de sesión, de intervención, sí, guapi. Y la madre te venía y te decía, uy, no, a 20 euros, no, yo te voy a pagar 15. Y tú, como acabas de salir de la carrera y eras una neófita. Claro, y era como, bueno, vale, pues más vale coger a esta de 15 que no coger nada. Y claro, era insostenible. Entonces, al final, fíjate, a nivel de convenios, Logopedia está, yo diría, con unos 18.000 al año. Y con eso... ¿Qué? Sí, y cuando yo, claro, eso trabajando entera, pero cuando tú tenías trabajos primarios, ya te digo, de que no te llegabas ni a una media. Entonces, los primeros años son muy precarios. Cuando yo me pongo de autónoma, pues eso, facturo unos 18.000, pero ahí quítale todos los gastos. Porque fíjate, en España, cuando yo fui mamá por primera vez, hasta la maternidad, yo tenía mi ayuda de maternidad, pero yo seguía pagando mi cuota de autónomas. Luego eso lo quitaron. Cuando tú eres en tu maternidad no tienes que pagar la cuota, pero yo en mi primer año hasta pagaba mi cuota. Claro. O sea, Lo que era te como... llegaba ahora para pagar. Sí, o sea, era locura, era locura. Entonces, bueno, vivimos un poco del aire. Sí. Sí, no, claro, vives del aire y pues haciendo de camarera los fines de semana o cuidando niños, ¿sabes? O sea, somos multiempleadas. Ok. Y eso yo, a ver, al final vivo bien, pero en condiciones que que no, que no eran las que quería. Ok. Pero ¿qué son eso? Unos 18.000 al año. Ok. Y ahora me vas a preguntar, ¿y ahora qué? Y ahora, pues sí, porque me interesa saber ese salto. O sea, estamos cobrando 20 euros la hora, carajo. Claro. Porque ya, o sea, porque ahora eres mentora, porque ahora tienes libros, porque, o sea, tu marca personal ha evolucionado un montón en los últimos años. También has invertido un montón, que eso ya lo hablaremos. Pero entonces, como, ¿en qué momento llega Laura Catalán Logopeda, la CEO, y dice, esto es todo lo que he evolucionado y pasé de cobrar 20 euros la hora y ahora tengo dos entradas de ingresos, 2 líneas de negocio? ¿Cuánto más aproximadamente es el cambio? ¿Cuánto avanzaste? Claro, como te decía, yo digo, bueno, total, esto no, o sea, al final estamos sobreviviendo. Claro. Este tipo y para esta sobrevivencia vamos a perseguir nuestros sueños de viajar. Si nos va mal, volvemos y ya lo volvemos a construir, porque o sea, al final construir un negocio de que vengan pacientes y te paguen 20 euros es fácil de construir. Sí. ¿Sabes? O sea, porque entonces volvemos y entonces, ¿qué pasa? Que el viaje iba avanzando, los meses iban pasando y yo soy incapaz de levantar un negocio online y cada vez veo más cerca en algún momento, o sea, yo nunca me di de baja como autónoma, o sea, no, pero era muy difícil construir una vida nómada, una vida en movimiento, como te decía, buscar hoteles porque no sé dónde voy a dormir, y no vas tú sola, vas con 3 hijos. Mi pequeña tenía 9 meses, o sea, yo me fui. Claro, yo me fui con una niña yo me voy con una niña de 4 años, un niño que cumplió allí los 3, o sea, yo me voy con una niña de 4, un niño de 2 que cumplió los 3 en el viaje y una niña de 9 meses. Que, claro, mi hija aprendió a andar en Argentina, en Buenos Aires, mi hija que cumplió el año en México, o sea, y todo eso lo vas construyendo, tú no sabes cómo vas a ser tampoco de mamá nómada. Claro. Entonces, para mí me resulta muy difícil construir el negocio y cada vez digo, cada vez le veía más como las orejas al lobo de volver a la supervivencia de lo que era, que a mí me encantaba, ya te digo, porque es muy vocacional. Entonces, a mí lo que eran las sesiones, yo me lo pasaba bien en mi trabajo, Sí. pero claro, ¿no? Dices... hay que buscar un balance entre, claro, de amor al arte no se vive tan bien como a nosotros nos gustaría, es verdad. Y como tenemos mucho la conciencia de que el dinero también hay que sufrirlo,
como lo pasamos bien en las sesiones, ¿cómo vamos a pagar? O como esto ha sido tan fácil, ¿cómo le voy a cobrar? Pero es Claro, que hoy a lo mejor el consejo, a lo mejor es una frase, pero ese consejo que tú le estás dando en esa frase a ti te ha costado 10 años de formación. Entonces, vale que se resume en una frase, pero eso también tiene un valor. ¿No? Y no podemos vivir del aire regalando nuestro valor. total, ¿verdad? Entonces, bueno, como te decía, a mí me cuesta mucho y entonces es cuando yo decido invertir. Invertir y que alguien me diga, pero para eso, y yo lloré mucho, ¿eh? O sea, yo doy tarjetazo, pongo dinero sobre la mesa, llorando, porque también era, es un salto de fe, no sabes tampoco cómo va a funcionar. Es Y yo verdad, decía, este dinero que yo le doy a esta mentora, son meses que me quito de viaje a mí y a mi familia total, sacrificios. para, para apostar en mí, ¿no? Sí, Y entonces también te dicen, pero ¿cómo vas a pagar tanto en mentoría? Pero esto ya lo puedes encontrar en internet, ahora en YouTube hay muchos cursos o hay muchos vídeos de marketing. Y yo decía, es que yo sola no voy a poder, es que yo ya llevo intentándolo mucho tiempo. y que al final hay una diferencia enorme entre tener recibir conceptos de marketing a tener una mentora de negocios o una mentora de marca personal. O sea, hay cosas que vas a encontrar la teoría, pero la teoría sigue siendo genérica. O sea, la teoría que le sirve a, no sé, Ana, la que, no sé, tiene un negocio de coaching e imagen personal, pues no es la misma que le sirve a Laura que el logópeda. O sea, los negocios tienen su propio mundo, tienen su propia independencia y tienen la dueña también tiene su propia personalidad, su propio ritmo, su propio estilo de vida, que ese estilo de vida tuyo es diferente al de Ana, la que es Tyler, ¿no? Entonces, eso también siento que es una de las cosas como que se ha venido un poco como confundiendo y siento que ese es algo, cuando yo también di un salto de invertir en mentoras, fue como, no sé si, o sea, es un vacío en el estómago de que, puta, no sé si va a funcionar, pero es lo que amo y quiero apostarle todo porque me gusta y me apasiona y es lo que me encanta. Entonces, comprendo esa sensación bastante bien. Sí, y luego ves que, como tú decías, ¿no? Que al final uno tampoco puede ver en sí mismo lo que otros ven. Entonces, mostrar tu negocio, mostrarte tú, desde la vulnerabilidad que viene misma, ¿no? Yo me abría a esa persona también desde la vulnerabilidad y me siento como muy reflejada también a las mamás que vienen a mí. O sea, son dos momentos vitales de la vida. Pero tú también cuando no, en la primera inversión yo me sentía muy vulnerable, yo no sé cómo decírtelo. Y yo la primera inversión, mmm, yo la perdí, yo no recuperé nada. Pero volví a invertir en la misma mentora y alargué la mentoría mucho más, porque aunque yo no hubiera recuperado nada, había hecho un cambio muy importante en mí. Interno, claro. Y entonces, bueno, como tú decías, era mi proceso y si yo lo hubiera dejado ahí, yo ahora estaría aquí cobrando sesiones a 20 euros. Claro, sí, sí. Pero, ¿sabes? Por eso yo nunca prometo, vente conmigo que te voy a ayudar a los 5K en 2 meses, los 10K en 3 meses. Porque nadie sabe tu punto de partida, nadie sabe tus monstruos, nadie sabe la estructura de negocio que tienes. Entonces, ¿cómo vas a prometer? Y yo fíjate, ¿no? Que al final es un micronicho que yo conozco mucho. Ya el punto de partida normalmente hago ver, pero está ahí. O sea, al ser un micronicho y estamos todas dentro de la sanidad y dentro de la logopedia y haber vivido yo tanto la logopedia, yo sé más o menos nunca lo sabes, pero más o menos es otro conocimiento, ¿no? Si se Claro. van a otra mentora que no es ni sanitaria, ¿no? Un poco lo que tú me decías, es que yo no tengo ni idea de lo que es la logopedia. Pues ahí hay que construir mucho más. Conmigo ya tienen una base construida Claro, que yo ya lo entiendo, ¿no? Entonces, pero aún entendiendo, yo no les puedo prometer
que en 3 meses van a estar facturando 10K. Y tampoco es tu forma ni tu metodología. No. Y reba, o sea, te apoyo con toda. ¿No? Y es verdad, cuando, que esto también es algo con lo que no estoy de acuerdo, que una vez también lo dije en historia, la forma más fácil de atraer clientes a mi negocio es decirte que vas a generar 1.000 euros mañana con 3 historias. Pero vení que tenés 10 seguidores, o sea, lo siento, pero no te voy. Claro. O pero, ven que tienes una cuenta de hace más de un año que no publicas. claro, Es por eso diferente. lo digo, ¿eh? Por eso te lo decía porque nunca puse como el honor de esa mentora en peligro, al revés. O sea, yo entendí que, bueno, su promesa de valor sí que era como muy relacionada con el éxito, el dinero, pero yo entendí que yo no había llegado a esa promesa de valor, no por el trabajo de ella, sino porque mi punto de partida era otro, totalmente Claro. diferente. O sea, toda la responsabilidad cayó en mí y por eso decidí seguir invirtiendo y por eso estoy donde estoy, un poco por la inversión a largo plazo, porque saltar de mentor en mentor también lo veo un poco peligroso. Y Y es responsabilizarlo. exhausto, sí, total, ¿no? Y es exhausto. Yo sí siento que hay momentos donde, desde mi experiencia, donde necesitas un tiempo a solas para ser capaz de sostenerlo. No sé, eso es de mi lado porque siento que también hay un punto donde necesitas tomar decisiones y verte cara a cara con la persona que va a liderar tu negocio por el resto de tu vida. ¿Y qué pasa si decides tomar la opción B, pero capaz de repente te salta y dices, me voy por la opción C y veo qué pasa porque es que me gusta, porque si me explico, esto también es mucho de lo que a mí me ha gustado, pues también como que me tomo ciertos breaks al momento de mentorizarme, de decir, ok, hice esto, ahora mi negocio está acá, ahora ¿a qué mentora necesito en este nivel que me pueda ayudar? ¿A qué mentora de que tenga un podcast, por ejemplo, puedo ir y decirle, mira, tengo esto y estos son como los issues que estoy teniendo con este tipo de cosas, no sé cómo adaptarlo a una estrategia, no sé, bueno, no sé lo que siempre sucede en ese momento y viene otra vez y, ok, entonces como que ese es ese momento de claridad donde, ok, despejo el camino y sigo con toda. Siento que las inversiones también tienen su momento de hacerse y su momento de apagarse y hacer como también temas de inversión a nivel personal, porque lo que hablamos en un principio es, nadie nos enseñó a tener un negocio, ni los monstruos que se manejan internamente. Y eso también es importante porque si bien es cierto, la estrategia la amamos y amamos el dinero, trabajar la relación con el dinero, trabajar el merecimiento, trabajar la parte interna tuya de los miedos raíces y los traumas que tenemos, pues eso es otro trabajito adicional. Sí. Porque todas los tenemos y quien diga que no, Todas. te miente. Mentira, total, mentira. Eso no lo creemos. Claro. Lau, entonces, a ver que nos fuimos por otro camino. ¿Pasaste de 20 euros a cuánto aquí? Yo, o sea, paso de 18.000 a 0 porque me voy a viajar, lo dejo Porque, todo. Yo, y intento construir, no me meto en mentoría y el primer año entero natural triplico los 18, llego a los 60.000. wow, buenísimo, Sí. buenísimo. Ahora falta sostener, crear una estructura, o sea, que no sea solo el wow, ¿no? Vale, ahora estos 60.000, ¿cómo los mantengo en el tiempo? ¿Qué estructuras tengo para, ¿no? ¿Qué automatizaciones? ¿No? O sea, que no haya sido como un oasis dentro del Solo por el negocio, wow, sino, claro, ¿no? okay. Entonces, Ahí siento claro. que también es otro nivel de negocio, o sea, es otra cosa, es otro mindset, es otra relación con el dinero, es otro enfoque, es otra Laura en el que, ok, genero 60K, lo triplico, ¿cómo pepinos lo sostengo? Con un estilo de vida nómada, ¿no? Que ahí Claro.
Bienvenidos a otro episodio con Laura. No, sí, pero os voy a decir, porque esto quiero, claro, es muy bonito, 60K. Yo he invertido 20 en mentorías. O sea, no me estoy bañando, o sea, no estoy en los jets privados, ¿sabes? Yendo de país en país. Estoy aquí frente a la pantalla. Claro. Entonces, Todavía. sí, porque lo que suele pasar, y creo que suele pasar mucho, es que vemos a alguien y decimos, mira, tiene a tantas y el curso le valía tanto, entonces ha facturado eso, ¡guala! No sé qué, ¿cuánto se ha llevado a su bolsillo? Sabemos cuánto paga de plataforma, sabemos cuánto paga de mentorización, sabemos cuánto paga, ¿sabes? Y eso no lo ¿Cuántas lágrimas ha sabemos. botado? Y eso no lo sabemos. Sabemos lo de 10 alumnas, me da igual, ¿eh? 10 alumnas a tanto, wow, mira el pellizco que ha pillado. Y entonces hay que vigilar un poco ahí. Entonces, si tú estás, ¿no? Si nos estás escuchando, si nos estás viendo y que piensas que el dinero no es solo A, B, sino que todo lo que conlleva generar esos 60K, ¿no? Todo el camino que tienes que hacer personal, profesional, las horas que hay que dedicarle al negocio. Por eso te digo, o sea, yo ahora estoy en un punto de querer mantener y seguir Estabilidad, creciendo, claro. pero que nadie te diga, pues eso, ¿no? Que es fácil, o sea, hay que currar mucho, sobre todo cuando no tienes nada. Yo venía de cero. Entonces, cuando tú no tienes nada, hay que currar mucho. O sea, claro que se pueden llegar a los 60, a los 100, yo me los visualizo, yo ya sé que voy a llegar a los 150, a los 200. No sé si va a ser el año que viene, si va a ser en 2, si va a ser en 5. Pero Pero llegarán. claro que sí que van a llegar, pero no van a llegar si yo no hago para que lleguen. O sea, llegan cuando una se pone y se arremanga ¿no? Y le dedica sus horas y trabaja sus sombras y las supera. Y va a las reuniones de mentoría y se siente, y es capaz de recibir broncas. Total. Y de que otro día, claro, pero es que el ego muchas veces tampoco nos deja. Entonces, si tú quieres llegar a eso, tienes que pasar por todo este trabajo B que no se cuenta. Sí. Y uno, ¿no? Pues a todos nos gusta, pues, mira qué bien me va, y mira cuánto estoy facturando. Bueno. Ven, siéntate aquí, cuenta, pero que no te están contando. Sí. ¿Qué hay detrás? Y yo soy muy franca, yo no tengo problemas en decirle, y eso también la gente que acompaño lo agradece, porque también a la vez, como al tener las dos líneas de negocio, también lo peleo, y ellas me ven peleando en mis lanzamientos, me ven peleando, ¿no? Entonces, es bonito, yo creo que es bonito y estoy pues eso, en un momento muy feliz. Encontraste, claro, es que fue un camino largo. O sea, estás desde el 2010, 8 en esto. Llevas casi 20 años en esto. Y sí, era necesario encontrar este momento que llega y nos llega a todas, pero claro, también tiene sus retos, o sea, también tiene sus puntos de quiebre, también tiene sus momentos donde vas a querer mandar toda la mierda porque no somos un robot y es normal y hay que bancarse muchas cosas que son incómodas en todos los niveles, a nivel económico, personal, emocional, todo, porque hay cosas que también se tienen que trabajar internamente para que todo vaya creciendo, si no, al final, por muy 100K que estés ganando, si el siguiente llegas a cero es porque algo pasó en el proceso que no trabajaste y no lo supiste sostener. Entonces, es así como se construyen las bases sólidas y las estructuras de negocio que son escalables. Eso es. Bien, ahora sí, bienvenidas a otro episodio con Laura. ¿Cómo es que tienes una familia nómada? Tienes 3 nenes. ¿De 4? Ahora, pues la mayor va a hacer 8 en junio. 8. A ver, 8, 6 y 4. 8, 6 ahora, y 4. O sea, ahora tienen 7, 5 y 3, pero este año 2025, porque son como todos, casi todos son como de finales de año. Pero sí,
8, 8, 6 y 4, 7, 5, 3. Lo que queráis. O sea, cada 2 años a mí me venía un bebé. ¿Vamos a seguir fabricando nenes o ya paraste? Paraste. O sea, no es romántico. O sea, os podría vender también la película del que todo es romántico, pero es muy difícil. O sea, maternar es difícil. Maternar en movimiento es muy difícil porque no hay sostén de nada. Eres tú y tu pareja 24 horas en un contexto que no conoces y hacerlo más intentando levantar un negocio, ya te explota la cabeza el corazón. O sea, en realidad tienes 4 hijos, claro, tienes tus 3 nenes y el negocio que también es como tu bebé. Ok, bien. A ver, ¿cuándo comenzó esta idea? Yo sé que estabas en Perú. Cuando estabas en Perú, ¿ya tenías un nene o no? No, yo en No, Perú, estabas soltera. a Perú, no mi actual marido, o sea, Casada. vino conmigo. Éramos Ok, novios en ese momento, bien, pero ya fuimos los dos juntos, sí. bien. Vas a Perú sin hijos y ¿cuándo tienes el primero? Yo tengo el primero en 2017, que estoy, ya llevo unos años aquí después de la vuelta a Perú y un poco, pues como la dinámica Viendo qué onda. social, sí, pero muy metida, pues eso, la dinámica social que toca. O sea, yo ya voy a entrar en los 30, pues la boda, ¿no? Ya llevo muchos años de novia, pues la boda, pues ahora los hijos. Un poco como en la rueda, más nuestros amigos, una parte de nuestros amigos son muy de estas rutinas sociales, no sé si llamarlo rutinas sociales, ¿no? Pero muy pues todos de novios ya a la universidad, de la universidad vinieron las bodas, de las bodas los Claro, hijos, lo ¿no? típico, lo Entonces, tradicional. sí, entonces bueno, yo estaba un poco pues en esa rueda, también era el contexto, el ambiente en el que yo me movía pues eso, sin plantearme mucho más. Yo también es verdad que no sabía, yo sabía que quería tener una familia grande y también era una duda, o sea, yo sabía que en algún momento esto iba a pasar, lo de irme a viajar, pero no sabía tampoco si lo tenía que hacer, pues eso, ¿no? Pues ya cuando tuviera como todos los hijos y no, pero luego vino la pandemia y ya pues nos encerró a todos en casa, nos hizo reflexionar a todos y por eso con la llegada de mi tercera bebé dije, yo ya no quiero esperar más. Ok. Ahora, no quiero hablar de tu esposo ni tu marido, pero si tienen una familia nómada, tiene que ser que su trabajo también es flexible. Claro, bueno, no, claro, nosotros ponemos en una balanza Claro, y, y decimos, a ver, ¿qué negocio nos es más rentable? Entonces decidimos que el mío iba a ser más rentable. ok, Entonces, él lo deja porque al final estás en movimiento, necesitas a alguien que esté con los tres, con los nenes, 24/7. Entonces, real. claro, entonces la única entrada económica era la que generaba yo. Él está conmigo ahora en la hora catalán logopeda, pero la única entrada que tenemos es la hora catalán logopeda. Ok, Esa es la única entrada. Entonces, como te decía, al final él cierra chiringuito, yo cierro chiringuito, pero yo intento o sea, no es un cierre total, es un cierre de lo presencial, claro. intento llevármelo al online. Él ya no lo intenta, o sea, ponemos todas nuestras fuerzas En un solo, en ok. lo mío. Ok. Y No, me parece que fue una decisión bastante sabia porque es real, o sea, no es que tengas un gato, es que tienes 3 nenes, o sea, alguien tiene que estar ahí de por medio porque además estás viajando. Ahora, ¿cómo haces para colocar tú también ese balance como mamá con tu ¡Uf! negocio y tus 3 nenes y los viajes? Es muy difícil y se va de las manos muchas veces, pero también se va de las manos cuando no viajas, ¿no? Al final
la maternidad te puede llevar por las que serán mamás, me entenderán, te puede llevar por muchos desafíos. Al final hay mamás que se olvidan de ellas mismas, ¿no? Hay mamás que... entonces, yo sentía mucha carga en el sentido de, claro, solo tenemos esta fuente de ingresos. Claro. Entonces, hay que... Y entonces yo también, fíjate que esto yo lo he trabajado en terapia, llegó un momento que yo sentí que estaba 24/7 para mi negocio, para levantarlo, y que yo tenía como muy abandonada a mi familia, cuando no era verdad. Porque yo, por ejemplo, sí que tengo como unos límites muy marcados, que todas las comidas En familia. se hacen en familia y no hay móviles en la mesa, no hay juguetes en la mesa, entonces es tiempo compartido de calidad. Pero igual que hay ese, pues hay otros muchos. Pero yo sentía que había abandonado mucho, ¿no? Cuando yo me meto en mentoría y me dan como, me aligeran ese camino o no, me lo allanan, no sé cómo decirlo, pues yo digo, lo tengo que aprovechar y tengo que construir realmente el negocio como ahora que me están ayudando para ver si exploto, a ver si Claro. exploto o a ver si creo algo, porque yo estaba ya Si no. en negativo, claro. Claro, sí, sí. Y entonces es muy difícil. Pero ahora lo miro con perspectiva y es como, wow. O sea, wow. Wow lo que una mujer puede llegar a hacer. Sí, porque Porque es tremendo. sí. O sea, no tiene otro nombre, es tremendo. Y Es aparte, wow. claro, y aparte de ser empresaria, logópeda, mamá, también eres esposa. Eso Y también es muy difícil. claro, sí, Es sí, muy difícil. Pero poco a poco uno va encontrando, poco a poco. Hay que ser amorosa con una misma y entender que al final hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Eso yo les digo mucho a mis mamás con la lactancia, pero también me lo digo mucho a mí misma. Yo tomé malas decisiones o no, eh, malas decisiones en el sentido este, ¿no? De dejarme a mí para el último lugar por intentar levantar el negocio, ¿no? O esa carga que yo me ponía. Y bueno, fueron decisiones que yo tomé pues con lo que tenía. claro. Y con esas, hoy estamos aquí. ¿Cambiaría cosas? Pues claro que cambiaría cosas. Nadie hace, Lo raro sería que no, sí. el camino de nadie es perfecto, pero gracias a ese camino estamos donde estamos. Y gracias a ese camino, ¿no? Gracias a mirar atrás, podemos mirar hacia adelante con otra perspectiva. Entonces hay errores que yo ya no voy a volver a cometer. Y hay límites que yo ya no voy a pasar, ¿no? Entonces, yo solo tengo palabras de amor por la Laura que, Sí, sí, que, total. Es que que no, hizo lo que ella pudo, es verdad, y se equivocó y pues bueno, qué sé yo, no venimos con un manual para saber cómo vivir y cómo gestionar un negocio y cómo gestionar una familia, no, pero se hace lo que se, pues estoy segura que tu primer viaje con los tres fue complicado, pero ahorita que me dijiste que vas a volver a viajar, pues capaz ya no sea tan complicado porque ya conoces, ya tienes experiencia, ya más o menos se gestiona, entonces vas evolucionando a medida que también vas saliendo de tu zona de confort y vas haciendo cambios y vas probando, testeando y en eso se trata la vida, yo creo. Ahora, me dijiste que ¿cómo gestionas con tus hijos cuando viajas? O sea, ¿cómo haces toda esa planificación? Porque, ¿cómo? no, a ver, tienes que salir mucho de tu zona de confort y saber que no hay planificación. O sea, entender que al final tú tienes que cubrir necesidades básicas, que es comer y dormir. Comer y dormir y un baño. Entonces, bueno, ellos también se van adaptando. O sea, llega un Es que momento... nacieron viajando aparte, entonces como que la tienen en la sangre.
pero que no, bueno, a mí no me lo han puesto difícil. Tú decías, ¿no? Cada vez es más fácil. O no, porque cada vez son edades diferentes, cada vez los países son diferentes, ¿no? Al final, unas sí que tienen más herramientas, pero también un poco lo que tú decías. Yo ya tengo más herramientas, pero yo estoy en este nivel de negocio, pero ahora quiero parir otro proyecto. Entonces, ese proyecto son nuevos miedos, nuevas, otra nueva zona de confort, y con los viajes y con los niños pasa igual. Al final, también es volver a la base, volver a ti, estar bien tú, estar bien regulada, saber por qué tomas las decisiones y poder sostener. Van a haber explosiones porque a nivel sensitivo, a nivel sensorial, todo es nuevo para ellos. Entonces, es normal que haya quizás más explosiones emocionales cuando no tienen recursos los niños. No hablo de los míos solo, sino, o sea, hablo a nivel general, ¿no? Hay que trabajar mucho a nivel emocional y es normal que se desregulen y es normal. Entonces, también volver a ti y saber sostener esa desregulación, porque esto también nos pasa a los adultos, a lo mejor, ¿no? Y ahora nos vamos a Japón y nos perdemos en el metro y no tenemos ni idea porque no entendemos, se nos acaba la ¡Pepino! batería. Claro, imagínate, te se acaba la batería en el móvil, no puedes traducir, no sabes ni a dónde vas. ¿Cómo estarías? Nerviosa. ¿No? Claro, entonces tú eres el pilar de tus hijos. Entonces ellos tienen derecho a estar nerviosos porque todo es nuevo, Cambia, claro, cambia. pero tú eres su pilar y tú eres su hogar. Entonces hay como mucho trabajo a nivel personal y mucho a la base en ti para poder sostener este tipo de vida. Y aunque, y también, más que al final, no es tanto el estilo de vida, también en una casa. O sea, al final los niños se desregulan. Y Claro. los niños hacen berrinches porque están conociendo el mundo. Da igual cómo de grande sea ese mundo, da igual que sea en países o sea en el pueblo. ¿No? Un niño descubre el mundo y a veces ese descubrimiento les sobrepasa y se Sí. desregulan. Entonces, uno tiene que tener el trabajo personal de saber sostener pues a ese bebé o a ese niño o a ese marido también, que a veces también se desregulan los maridos. Eso. Hoy nosotros, pero a veces los maridos se desregulan. Y sí. Ok, ok. O sea, wow, wow. ¿Cómo, a ver, el primer viaje que hiciste fue iba a decir a París, a Perú, pero estaba sin hijos. ¿Cuál fue el primer viaje que fuiste ya con familia numerosa? Fue este porque, fíjate, yo con mi pequeña, con la mayor, sí que había hecho Ok. muchos viajes, sí que nos habíamos ido a Islandia, nos habíamos ido a Canadá, pero luego con mi segundo nos encerraron, o sea, a mí la pandemia me pilló a los 4 meses de mi bebé, del Ok, segundo. Entonces, yo siendo familia de 4 no viajé prácticamente y entonces fue claro. cuando yo digo, no, yo ya. O sea, yo en la pandemia ya se me revive como el fuego de vamos a dejarlo todo, pero luego viene el tercer embarazo y así. Entonces, a la que nace la bebé, ya te digo, nace la bebé y en menos de un mes de ella ya tengo los billetes, porque ahora yo he cogido la tradición de que yo la primera compra del año son Son billetes. billetes ya. Oh, me gusta esa tradición. ¿Cuánto duras? ¿Cuánto duras en tus viajes? Este de México, que nos fuimos hacia México, luego de México decidimos saltar a Argentina y Brasil, estuvimos 11 meses. Luego volvemos. 11 meses. Sí, ¡Wow! No sabía que había sido tanto. sí. 11 meses. Ok. Luego volvemos y te abre mucho la mente. Fíjate, yo en Argentina nos compramos una furgo y vivimos 5 meses en furgoneta y la vendimos. O sea, ¡Wow! ¡Genial! llega un momento bueno, que vives cosas que ni te plantearías. Yo aquí ni me plantearía comprarme una furgo para 5 meses y Claro. luego venderla. Y luego vinimos, bueno, por temas personales que queríamos venir y así, y desde aquí hemos estado haciendo viajes cortos de, bueno, pues eso, de 5 o 6 semanas,
Solo que, o sea, desde que volvemos del gran viaje, lo que estamos haciendo es como tener base en casa y hacer viajes de 5 o 6 Cortos. meses porque hay que regular algunas cosas aquí en casa. Tenemos algunas historias personales que debemos atender, pero la intención es volver en enero del 26, volver a irnos esta vez hacia Asia. Wow. ¿Y este año planeas hacer un viaje largo? Es 2025. 2025 tengo ya 6 semanas, vuelos para hacer 6 semanas, abril y mayo. Yo les he prometido a mis hijos que vamos a ir a Laponia a ver a Papá Noel, porque quizás sea la última Navidad de magia y de... Claro, ya están Entonces, grandes. entonces quiero este año y ya luego enero ya irnos. Entonces este año sería como este que tengo por los Balcanes, 6 semanas por los Balcanes, ahora en abril, luego el verano ya veremos y Laponia. Y luego ya pues a prepararnos para Asia O sea, Asia va a ser el viaje largo. en- Ok, ok. Wow. Me encanta porque tienes esa capacidad de planear y también dejarte llevar. Y esas Sí. son dos cosas fundamentales al momento de viajar, al momento de viajar y también de gestionar tu negocio y tu familia al final, porque es Sí. eso, el no planear hace que no vayas como con tantos prejuicios y eso también te permite fluir y te permite estar un poco más relajada. Sí. Y Me todo eso encanta. seguir creciendo a nivel de negocio, también quiero seguir Claro. creciendo Y de negocio. ahí va mi pregunta. ¿Cuál es el plan para este 2025 y 2026 que ya te veo, mejor dicho? No, yo ahora lo que estoy haciendo es automatizando muchos procesos, mejorando lo que es comunicación de venta, mejorando programas. Al final, bueno, un poco eso, mejorando Puliendo. programas, sí, automatizando procesos y viendo si soy capaz de sostener ya en estos espacios mejorados a más gente de la que estoy sosteniendo ahora mismo. Entonces, un poco yo no tengo intención, o sea, al final cuando yo me metí en mentoría, todo fue creación, 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 creación. Yo llevo mucho tiempo, ¿no? Lo que te decía, creando, entonces como mucho peso, como mucho trabajo. Entonces ahora no tengo intención de crear. No sé si Está sabe bien. porque luego... Ya que con que cree los viajes, suficiente. Pero ahora mi idea no es crear nada nuevo, sino potenciar lo que me Claro. costó crear en su día, Sí, porque obvio. también siento que si no saltamos también de una cosa u otra y no damos tiempo a De madurar. consolidar, a madurar. Entonces yo estoy en ese proceso. Que sale o de una idea loca, pues no te digo que no, porque como tú dices, a veces fluyo Sí, y es verdad, y está bien también, porque a veces el cuerpo y el negocio también necesitan como esa dosis de dopamina y un poquito de cortisol, entonces por ahí dices, voy a lanzar esto en tanto precio, así, 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 lo monto y chao, y le das como esa dopamina un poquito al cuerpo que te está pidiendo. Yo creo que con los viajes es suficiente. No, o a veces las propias clientas te piden cosas Oh, nuevas. también, Entonces tú ya ves si te animas o no te animas. Pero yo por mi parte ahora mismo no estoy en proceso creativo ni de construcción, sino que estoy en un proceso más de, vale, esto lo tengo, esto sé que funciona. ya es eso, ya Lo quiero sabes que funciona, abrir claro. Ahora abrirlo más al mundo. hacerlo Sí, masivo, me sí. encanta. Bueno, masivo tampoco, yo no soy mucho de lo masivo, pero, Masivo pero y la cantidad que estés buscando, capaz masivo para ti sí. sean 10. ¡Guau! Sí, Total, sí. pero me encanta porque el mundo tiene que conocerte. Y eres la primera familia nómada que conozco y me genera me generaba como esa impresión de decir, ¿cómo es hace esta mujer para sobrevivir a todo? Sí. Pero también como la última pregunta que te quería hacer es, ¿cómo haces cuando
Laura Catalán, Laura, no la CEO, la mamá, ni nada, Laura Catalán, ¿cómo hace cuando tiene esos momentos de bajón, de esos momentos de ansiedad, esos momentos de quiebre? Yo te diría que en mis viajes siempre está presente el mar, porque a mí me va algo bien y me voy a bañar, me va algo mal, me voy a bañar. Y puede estar pedreando, si estamos en la Costa Brava, es clima mediterráneo, bien, pero no es un país de... hay Playa temperatura. caribeña con temperatura rica Cartagena, no. Claro, no, pero yo soy de bañarme todo el año y a mí el mar, y aunque no sea meterme, pero el mar me da esa energía. Entonces yo para regularme, ¿no? Para ir a ese estado de sistema nervioso ventral, necesito ir al mar y tener el mar dentro, cerca, ¿no? Entonces yo me río mucho con mi pareja porque digo, hay mucha gente, tío, pagando dinerales por meterse en bañeras de hielo, que se vengan con nosotros aquí en enero a bañarse. Claro. Pero es broma, ¿eh? Pero cada uno que haga lo que necesite. Pero al final, bueno, un poco lo que te decía, encontrarse a una misma y saber cuando una misma se pierde, Sí. dónde volver a ella. A mí, pues en este caso, el mar me reconforta y es como mi lugar seguro. Por eso, aunque estemos de ruta, siempre me encontrarás o muy pocas veces me encontrarás lejos del mar. Y también decías, ¿no? El mundo te tiene que conocer, te tiene que encontrar. Lo que pasa es que soy difícil de encontrar porque nunca sabes dónde, ¿Dónde vamos vas a a estar parar. estratégicamente? Pero no, puedes seguir en redes, que soy muy activa, entonces ahí ya sabrán dónde encontrarme. Es broma también. Volver a una. Sí. O sea, ¿no? ¿Qué te hace bien a ti? Al final no hay una respuesta mágica porque solo una sabe el camino de volver a una misma. Y ese camino será diferente para ti, será diferente para mí y será diferente para cada mujer. Pero no perdernos en lo externo y cuando nos perdemos, porque es normal perderse, saber reconocerlo, ¿no? Con Verlo amor. y ser compasivo Sí, y coger el camino de vuelta. total. Es verdad. Entre tantas facetas es fácil, igual sí, es muy fácil y a veces el marcar ese caminito siento que está bueno, así que gracias por el consejo. Ya que estamos ya en la fase final, porque aquí donde nos ves, ya tenemos como una horita larga. Pero entrando al final de todo, ¿qué consejo les dirías a las logopedas que están allá afuera? O no, o a las personas, a las mujeres que lideran un negocio propio, que tienen una familia numerosa, que les gustaría empezar tal vez su vida nómada, ¿qué les recomendarías? Les recomendaría, O al un final, consejo, ¿qué le dirías a esa es, Laura de antes? pues un poco lo que hemos estado hablando. Al final, que vaya por ello. O sea, al final, o sea, no hay sueño pequeño o grande, tu sueño es tuyo, vete a por él, que nadie te diga que no puedes conseguirlo, que van a haber piedras, pues sí, En pero todo no, lado. al final en todos lados hay piedras, en todos lados hay luchas y tú debes saber pues eso, en qué lucha quieres luchar. Entonces, qué mejor que hacerlo por tu sueño, que al final, si tú estás bien, tus hijos van a estar bien y perseguir los sueños también es un legado muy bonito para tus hijos. O sea, aunque no salgan bien, ¿no? Ver cómo su mamá ha ido por sus sueños también es una gran lección que les hacemos. Así que siempre habrán dudas, siempre habrá culpa con esto de la maternidad en los hijos, nunca sabes si lo estás haciendo bien. Y yo, ¿no? Con esta vida tan alternativa, muchas veces te planteas si estarían mejor en otro estilo de vida.
pero al final uno toma las decisiones siempre con amor. Y que nos podemos equivocar en todos los contextos. Lo importante es nuevamente ser fiel y ir y que vayan a por sus sueños. Construir un negocio, yo veo también, ¿no? Mamás, no sé qué, trabajo solo 4 horas al día, la conciliación. Bueno, a lo mejor al principio tienes que trabajar unas cuantas Total. más, pero sí que se llega. O sea, sí que se llega a esa conciliación, pero bueno, o a lo mejor llegarás, pero no llegarás tan rápido. O sea, construir un negocio no es fácil. Yo veo que mucha gente dice que construir un negocio es fácil, o a mí no lo ha sido, pero ha merecido la pena. Y sí que hay recompensas, y sí que hay conciliación y hay muchas cosas bonitas, pero que las recompensas y la reconciliación no llegan de un día a la mañana. Y eso no significa, a lo que volvemos, no significa que tenga que ser un trabajo duro. En el sentido de que o sea, no significa que nos tengamos que matar para recibir dinero, ¿no? Esa idea o esa creencia limitante que tenemos, pero tampoco significa el negocio se construye solo. Claro. No, porque muchas veces queremos como romper con esa idea de solo sacrificándonos vamos a generar dinero, y no es así, pero tampoco tomando cocos en la playa de Brasil nos va a venir todo si no tenemos la estructura hecha. O sea, la estructura hay que hacerla y luego ya llegarán los cocos en la playa. La estructura hay que hacerla. ¿Que la quieres hacer conciliando? Pues quizás tardarás más. ¿Que la necesitas rápida? Pues quizás te tendrás que meter muchas horas y la conciliación llegará más tarde, pero que nadie te lo va a dar hecho, que no crean tampoco, compra este curso y tendrás la vida solucionada. Yo eso es lo que les diría, que los sueños, puestos a soñar, soñemos a lo grande y que pasito a pasito. Claro, me gusta. Me gusta porque también soy muy de tu team. Soy de las que sí o sí cree que necesitas un balance para todo, primero. Y ese balance no siempre va a ser perfecto. Cuando estás construyendo tu negocio de principio vas a tener que hacer muchos sacrificios, vas a tener que estrellarte muchas veces, así tengas una mentora o no, porque básicamente es parte del proceso. Sí, es que vas a tener que hacerlo, capaz menos, capaz más, pero pasar por ahí es inevitable para abrirle paso a la siguiente versión de tu negocio, al siguiente nivel de tu negocio, al siguiente nivel como dueña de negocio, como emprendedora, y vas a tener que pasar por ahí para sentarte más adelante en un podcast y hablar y enseñarle a más mujeres y inspirarlas para poder que ellas también lo logren, y cada quien tiene su ritmo. Yo no puedo compararme contigo que tienes 3 hijos y viajas. Cuando yo vivo aquí en mi casita, viajo una vez al año, máximo 3. Pero no estoy tanto en movimiento, no tengo hijos, entonces en la medida que quieras hacerlo rápido o no, se respeta también. Y es algo que vas a recibir los resultados tanto como si trabajas rápido, como si trabajas lento, van a llegar, pero siempre teniendo en cuenta que necesitas un balance. Porque a mí también me pasó mucho que le puse todo a mi negocio por ni siquiera meses, años. Y claro, eso era crisis de ansiedad tras crisis de ansiedad, y ya las crisis de ansiedad del principio ya no eran como las últimas, entonces ya como que se me iba saliendo la cosa de control a nivel mental y emocional. Entonces fue como, yo no tengo amigos, necesito buscar amigos, necesito tiempo a estar a solas, porque generalmente con mi pareja también somos freelancers, entonces los dos estamos en casa, entonces los dos estamos acompañados, entonces es como, te adoro con toda mi vida, pero necesito un espacio solo porque necesito encontrarme, saber qué necesito y qué quiero hacer, y especialmente cuando se vienen proyectos demasiado grandes, donde sí se me aguan las piernas, es como, necesito como recargarme de mí con mí, pero eso, siento que es ese balance en el cómo vas construyendo tu propia vida, tu propio negocio, te va exigiendo una cosa o te va exigiendo la otra, y es
la responsabilidad de nosotras estar ahí y saber escucharlo. A mí esto me hubiese gustado que me lo dijeran antes, pero bueno, estoy acá para abrirles el espacio de tener personas como tú, Laura, que nos hablan, que por eso estás acá, porque hablas con la verdad de, sí, es delicioso facturar X, pero he invertido X y he llorado y soy nómada y ese es el negocio que tengo con mi esposo, que también todos, el negocio que yo tengo con Simón no es el mismo que tienes tú y me encanta tener este tipo de diversidad y saber que hay personas en las que sí podemos inspirar porque me encanta que eres única. Esto me genera, me gusta y te agradezco porque sigue siendo de inspiración no solamente para las personas que tienen tu misma profesión, sino para muchas mujeres. Y es espectacular que hayas estado hoy en la Junta de Dueñas, que nos hayas contado esto. Nos dejas Una cosita. muchísimos aprendizajes, dímelo. Una cosita, ya callo porque gracias. Tú has dicho, ¿no? Wow, yo estoy aquí en mi piso y no tengo hijos. Creo que es muy importante que no nos comparemos. Total. Porque al final tú estás en tu piso y sin hijos, pero esa es tu realidad y esa es tu zona de confort y vas a tener que hacer un salto fuera de ella, igual que yo hago un salto en mi zona de confort, que ya es viajar, ¿no? Entonces, al final, el contexto es muy diferente, pero lo que realmente nos hará grandes es esa salida de la zona de confort, ese salto hacia el vacío, hacia los sueños, sin compararnos sin comparar los puntos de partida, sin comparar los sueños, sin comparar ni los saltos. claro, ni los ritmos, ni los sueños, ni las culturas, ni nada, porque es verdad, es verdad. Entonces, acción. O sea, lo más importante es, ¿reconoces tu sueño? Pues, ¿qué pasito puedes sostener? Hazlo ya. Y cuando hagas ese pasito, ¿qué pasito puedes sostener ahora? Hazlo ya. Acción, acción, acción. Y lo que tú dices, no hace falta que sean pasos gigantes, el ritmo ya lo marcará cada una. Pero, y si necesitas un tiempo de, vale, ahora solo soy capaz de mirar un poco y no, todavía no soy capaz de levantar el pie, bueno, trabajarse un poco de qué sombras adentro hay ahí, qué heridas hay ahí y acción, acción, acción. Aunque no sea de dar el pasito, pero que sea ya de trabajar en una para que ese sueño se haga realidad. Porque sí que está claro que el sueño no va a venir a ti porque... No te va a tocar la puerta. O a lo mejor sí, a mí no, esa no es mi historia, ni es mi realidad. A mí me tocó tomar un vuelo y sí, ahí sí. Claro. O sea que al final los sueños son para las valientes que van a por ellos. Así que con eso me quedaría, que sean valientes, que se atrevan con los miedos, con las mochilas de inseguridades, que sean valientes. Genial. Y que lo disfruten, que se disfruten las lágrimas también. Son las saladas. Que lo disfruten. Me encanta, me encanta, me encanta. Milao, muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que nos podemos quedar horas, yo estoy segura de eso. Pero nada, me alegró mucho tener tu punto de vista, me alegró mucho contar contigo. Espero verte brillar, espero verte en Asia, por favor. Y nada, te deseo un millón de éxitos, no solamente para ti, sino para tu negocio, para las logopedas y también para tu familia, que salirse del molde donde nos estamos acostumbrados a estar a las familias tradicionales, siento que es demasiado valiente, así que gracias por inspirarnos tanto. Te mando un beso y un abrazo. Millón de gracias. Bye.